Ok, bienvenidos al nuevo seminario. Como estamos acostumbrados, anticipándonos o básicamente un día antes de un dato económico. Esta vez vamos a analizar un dato relevante para la economía americana y vamos a ver sus posibles efectos, principalmente para el dólar. Mi nombre es Giancarlo Castillo y los voy a ayudar, pues, primero a poder proyectarse para el dato de mañana y también, pues, qué es lo que hay que estar atentos y saber antes incluso de esperar el dato para poder tomar una mejor decisión. Como les estaba comentando, el dato que vamos a esperar mañana es americano, es de Estados Unidos y estamos apuntando a la venta de viviendas pendientes. Es un dato muy importante, de hecho, cobró mucha mayor relevancia post crisis de Estados Unidos, que bien recordarán fue una crisis justamente inmobiliaria, por lo cual siempre es un dato al cual en general no solo afecta al dólar, sino también puede arrastrar incluso bolsas extranjeras por su efecto rebote y también por el efecto correlacionado que llevan los diversos índices americanos con índices de otras economías, como son las europeas y otras más. ¿Qué es lo que podría darse mañana o qué es lo que esperamos? Bueno, antes que nada esperamos un dato diferente al anterior, de hecho esperamos una reducción más pequeña conforme al dato anterior. El dato anterior salió un menos 0,8% y la previsión está marcada en menos 0,5%. También antes de esto vamos a tener un dato, también de Estados Unidos muy relevante, que es pedidos de bienes duraderos, que afecta básicamente también a la proyección económica para los siguientes meses. Es un indicador que de todas maneras nos va a empezar a dar un camino o nos podría acercar a potenciales posiciones a tomar previas o incluso en la misma hora del dato de ventas de viviendas. Así que ya desde esa hora vamos a ver volatilidad. Y de hecho también, más allá de que después de esto se da el dato de inventarios de petróleo, no suele afectar tanto, no suele pegar tanto al dólar los datos de inventarios de petróleo, más bien en sí al mismo activo, que es el petróleo en sí. Pero sí que hay que conocer algunos aspectos que han pasado sobre todo el día de hoy y algunos días anteriores, que también han movido un poco la tendencia que estaba teniendo el dólar, que era bajista, que era un tema de debilidad que estaba sobrellevando al dólar. Y esto ha cambiado en los últimos días. Lo vamos a ver un poco más adelante. Primero revisemos el historial de este dato. Y es muy diverso. No tenemos una clara tendencia de que sea un indicador que siempre se mantenga en verde, por lo cual no podemos tampoco indicar cuál es su tendencia para mañana. Lo que sí que podríamos revisar, lo que podríamos de repente anticipar, es que es la segunda vez en los últimos 6 meses, sí, en los últimos 6 meses, que se espera un retroceso. Es decir, no se espera un avance, sino se espera más bien un retroceso según el dato anterior. Entonces, esto sí podría ser un indicador que ya esperamos algo no positivo, podríamos decir, se espera un panorama un poco pesimista. Tampoco es que sea mucho el margen, de hecho el dato anterior fue menos 0,8 y esta vez se espera menos 0,5, pero podría darse como una vez en los últimos 6 meses que salga un dato negativo después de un dato negativo anterior. Y esto sí que podría ser relevante para anticiparnos a una sesión muy bajista para el dólar, sobre todo tomando en cuenta que hoy día fue una sesión positiva al cierre, es decir, el dólar ha recuperado terreno al cierre de la jornada. Probablemente mañana todavía continúe un poco la sensación alcista en la apertura de mercado americano, por algo que ya vamos a comentar en el próximo slide. Pero obviamente necesitamos que el dato salga negativo para poder asumir esa operativa. Realmente el panorama, si sale positivo al dólar, podría acompañar a lo que vamos a conversar dentro de un momento, pero también podríamos ya estar llegando a
de repente niveles de agotamiento, porque hoy día se dio una subida igual interesante para el índice dólar en general, y algunas divisas obviamente pues han subido más que otras. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado hoy día o qué es lo que de repente tenemos que conocer? Bueno, pues hoy día hemos tenido conferencias tanto del presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, como de la presidenta Janet Yellen de la Reserva Federal. Sobre todo, las palabras de Janet Yellen han sido las más esperadas, y de hecho han tenido un efecto directo en todo lo que tiene que ver con el dólar y sobre todo las tasas de interés, que recordarán pues hay todavía un par de reuniones en lo que queda del año, para poder de repente efectuar una subida de tipos. Realmente el discurso de Janet Yellen no ha sido muy directo en cuanto a una u otra postura. Empezó realmente casi justificando un poco su labor y la de la FOM en general, incluso asumiendo o haciendo un mea culpa, si se quiere, de que podrían ellos todos estar equivocados con los cálculos o la forma de calcular, o de repente la forma de interpretar la inflación. Siendo la presidenta de un banco central y sobre todo del de Estados Unidos, pues fue unas declaraciones muy curiosas, ¿no? Se de repente dejaba entre líneas un poco la sensación de estar justificándose, pero al mismo tiempo también podría también ser una especie de discurso en el cual puede justificar hacer la subida o dar la subida, efectuarla sin llegar a la inflación en sí. Y ese fue el mensaje que después fue asumiendo un poco el mercado, que Janet Yellen estaba intentando dar un mensaje, básicamente buscábamos un 2% sigue siendo nuestra meta, 2% es a lo que queremos llegar, pero quizás no la hemos interpretado bien, quizás no es muy factible con las herramientas que tenemos poder llegar al 2% en corto plazo. No sería bueno dilatar una subida de tipos hasta llegar sí o sí al 2%, y al mismo tiempo pues así pueda justificar dar una subida incluso antes de lo que se esperaba. Recuerden que básicamente después de la última reunión que se dio este mes de la Reserva Federal, las probabilidades indicaban que no se iban a subir los tipos, no se subieron, pero después del discurso se vio un panorama muy positivo al porcentaje de probabilidad que se fuera a dar en la segunda de las dos pendientes que quedan para este año, es decir, para la de diciembre, la última de diciembre. Eh, Quizás su discurso haya sido enfocado en ese punto, y quizás al fin y al cabo el mercado se mueve por los intérpretes, es decir, por nosotros, los que invertimos dinero. Quizás pueda haber sido por ese lado su discurso. Sin embargo, también podría de repente dejado un mensaje, que es lo que vamos a revisar ahora mismo, en el cual tras justificarse y tras ser muy amplia y dejar margen a que quizás hayan de repente no ajustado bien algunos cálculos, deja posibilidad a que incluso sea antes la subida. ¿A qué me refiero? A esto de aquí. Las probabilidades, como les comentaba, estaban muy enfocadas al tema de subida de tipos de interés para diciembre. Y de hecho, la subida de tipos de interés para la reunión de diciembre, la probabilidad estaba en 30 y pocos, 50 y pocos, entre 30 y 50 básicamente, antes de la última reunión que fue dada este mes. Después de la reunión subió a un 70%. Pero después del último discurso de Janet Yellen, esta probabilidad ha subido a un 81.4%. Es lo que les comentaba, el mercado está asumiendo este mensaje de Janet Yellen, obviamente queda camino todavía, pero como una especie de mensaje subliminal o indirecto de que si no llegan a la inflación, pues muy probablemente igual suban los tipos, porque no es sano dilatar tanto la subida de tipos, y también porque no subir los tipos los pone en un estado de riesgo. Tener tipos de interés muy bajos
y a una inflación pues obviamente no deseada, los puede llevar, si esto lo estancan, es decir, si no suben tipos, si la inflación sigue estancada, incluso empieza a reducirse, los puede estancar a quitarles la herramienta que tienen para poder normalizar los precios, que es los tipos de interés. Entonces, obviamente, tienen en la agenda realizar las subidas. No solo eso, sino también que podrían darse de repente proyecciones para el próximo año en que se pueda efectuar también de 2 a 3 subidas de tipos, como muy probablemente si se produce una tercera este año, sea este año, ¿no? Porque ya van dos en este año, si realizan una tercera, pues esto es más o menos el panorama que Janet Yellen también está pronosticando o proyectando para el 2018. Hay que recordar que su mandato también acaba en febrero, así que por ahí se puede justificar que no haya todavía muchas probabilidades, y sobre todo porque todavía no se produce la de 1.25 a 1.50, pues para un rango de tasa de interés más allá del 1.50. Esto lo vamos a analizar ya más profundamente después de diciembre. Pero esto es lo importante. El dato o el porcentaje de probabilidades se ha disparado a un 81.4%. Eso puede reflejarse en este índice, ¿no? Que no lo hemos revisado mucho, que el dólar index había tocado ya zonas de soporte, ya zona de mínimos, ya de bastante tiempo, por debajo del 92, del 92 puntos, y ahí se veía ya un panorama muy pesimista para el dólar. Básicamente muy influenciado también por las tensiones geopolíticas que han estado habiendo entre Corea del Norte y Estados Unidos, que dicho sea de paso, como les comenté al inicio, también hemos tenido declaraciones de Donald Trump el día de hoy, en el cual quizás se esperaba, muy a su estilo, que dé una respuesta, pues quizás un poco fuerte con respecto a las últimas declaraciones de Corea del Norte, que salió el ministro de Relaciones Exteriores a indicar que lo que Estados Unidos hizo de enviar un bombardero, por más de que no esté sobre territorio aéreo coreano, ya era una declaración de guerra y ellos se sentían en derecho pleno de tomar medidas, como por ejemplo derribar esos aviones, esos bombarderos. Ante una declaración de tal calibre, se esperaba o se especulaba con que Donald Trump iba a arremeter. Claro que esto ya parece un estilo de competencia donde se siente al caer que uno de los dos vaya a ser el que tome la decisión, pero al mismo tiempo nadie quiere tomarla, ¿no? Pueden ser un tema de declaraciones muy agresivas de palabras, pero todavía no de acciones. Están siendo quizás un poco cautos, porque al fin y al cabo a nadie le conviene una situación de guerra, pero eso es lo que ha estado empujando al dólar también a la baja. Retomemos un poco el tema del porcentaje de subida de probabilidades de los tipos de interés y justificámoslo un poquito también con el dólar index y los síntomas que está dando de recuperación. Es lo que lo ha salvado ahora mismo, es lo que lo está haciendo recuperar terreno. Ya ha recuperado un terreno considerable, se ha recuperado ya por encima del nivel de 93, o mejor dicho, ahí está estacionado. Vamos a ver si mañana el dato lo acompaña al dólar y esto sí que podría llevarlo pues por lo menos un punto más por arriba. Y de hecho cerca al 94 puntos del dólar index tendríamos una zona de resistencia. Así que de romperse esa zona ya podríamos estar hablando de un posible acercamiento a un cambio de tendencia. Claro que siempre vamos a tener que estar pendientes de todo lo que tenga que ver entre Corea del Norte y Estados Unidos, porque todas las semanas nos están saliendo con algo. La semana pasada fue un enfriamiento de las tensiones. Esta semana, ayer mismo, empezamos nuevamente con un reavivamiento de la tensión y hoy lo enfrían todo nuevamente. Así que eso también hay que estar pendientes, por sobre todo si toman operaciones en activos que estén relacionados con Estados Unidos o activos refugio. Ok, revisemos algún activo. El eurodólar es el instrumento más transado, y de hecho
ya está apartado bastante de la zona de máximos que ha tenido. Mucho tiene que ver un poco de debilidad del euro combinada también con fortaleza del dólar. Pero mañana tenemos datos y tenemos que tener un campo sobre dónde podríamos reaccionar. Recuerden, y hago un paréntesis, que hay un dato previo al dato de viviendas, así que hay que ver también hacia dónde dispara el precio del dólar ese dato previo, pero asumiendo que ya sean 9:30 de la mañana, en este momento sale el dato, pues tenemos que tener capacidad de reacción tanto si sale positivo como negativo. Y analicemos un poco el panorama. Si el dato sale positivo, esto quiere decir que el eurodólar tendría que seguir un camino bajista, tendría que seguir cayendo y obviamente eso nos llevaría a un panorama que está remarcado aquí. Yo actualmente le he marcado la zona en la que está entre los 1.17645 y 1.18260 como una zona de riesgo medio, porque en esa zona vemos diferentes resistencias y diferentes soportes, así que perfectamente si no habría dato económico, en esta zona podríamos tradear. Soportes, resistencias y aquí tradearíamos stop loss por debajo, take profit por debajo también de la resistencia o al revés, ¿no? Stop loss por encima de la resistencia y take profit por encima del soporte, buscando aprovechar esa lateralidad que podría darse. Pero como hay un dato económico, podría salirse de esta pequeña zona de soportes y resistencias, vistas por cierto en velas de 4 horas, por si alguien quiere de repente chequearlo en su plataforma. Así que hablemos de eso. Como antes hay un dato, ese dato podría acercarlo o hacia arriba, en la parte superior o la parte inferior de esta pequeña zona de soportes y resistencias. Así que fijémonos en el 1.17645. Ese nivel tiene que ser nuestro nivel relevante para la compra, asumiendo que el dato acompañe la tendencia alcista del eurodólar, es decir, tendría que salir negativo. En ese punto sería el punto más seguro, si se quiere, de realizar una compra si el dato sale negativo. Primer objetivo, pues obviamente el 1.18260. De romperse ese nivel, podría incluso acercarse hasta aquí, pero obviamente tendríamos que analizar que el dato anterior también haya salido en esa misma dirección, porque tendríamos dos datos económicos o macroeconómicos que apunten a una debilidad del dólar. Este objetivo lo veo más lejano, ya podrían buscar este objetivo siempre y cuando rompa este nivel de 1.18260 y modificando stop loss a positivo para asegurar ganancias. Pero ese sería el panorama potencial. Primero, el nivel de aquí, el más cercano, que coincide con el 61.8 de Fibonacci, y después todo lo que ustedes quieran de acuerdo al perfil que ustedes puedan tener. Y la zona más segura de entrar en compra sería la más cercana a esta parte baja o zona de soportes. ¿Dónde podríamos poner un stop loss? Pues por debajo de esta zona. Yo tomaría esta sombra de vela como referencia, pero la proyectaría a estar también por debajo de estas sombras de acá que no terminaron de cerrar. Por debajo de esa zona pondría un stop loss. ¿Por qué? Porque si entrase ya en esta zona, no tiene una zona de referencia. De repente podríamos trazar un soporte por aquí, pero la verdad es que tampoco son muy relevantes, así que podría ya no tener un rumbo fijo, hacer pullbacks incluso para regresar al canal, pero al fin terminar yéndose hacia abajo. Y eso podríamos buscar también si queremos hacer una venta. Asumiendo que ya el eurodólar vuelva a subir un poco más, la zona más segura de venta sí que sería el 1.18260, el objetivo anterior, de hecho, pero estamos asumiendo un escenario contrario, es decir, datos muy positivos para Estados Unidos, ¿no? Entonces, si esto llega a ser un pullback hasta por acá, desde aquí podría caer con fuerza casi sin problemas a esta zona de aquí, porque básicamente lateralizaría en precios ya conocidos en los últimos días. Lo interesante viene a ser si es que llega a romper este nivel del 1.17645, que podría ser un nivel de compra por debajo, no el mismo precio, sino por debajo, con velas cerradas por debajo de ese soporte, para aquellos que quieran esperar el dato. Operar por aquí en venta sería aquellos que se quieran anticipar.
Entonces, si llega a romper este punto, como repito, como dije hace un momento, no hay muchas referencias técnicas en esta zona, más allá de uno que otro soporte que podría ser incluso de la parte media en toda esta zona. Así que perfectamente podríamos visualizar una tendencia, unas cuantas velas bajistas que vayan en búsqueda de este nivel, entre el 1.17090 y el 1.1680. Bastante recorrido que le queda. Y obviamente por aquí ya es una zona en la que podría detenerse, potencialmente hablando, es su último soporte de referencia, ya para ingresar a terreno por debajo del 1.16, que ya pues es igual muy complicado para darse solamente en un solo día. Pero ese podría ser su objetivo si el dato sale positivo. Esos son los dos panoramas, tanto alcista como bajista para el eurodólar. Obviamente, la idea es esperar el dato económico y al que se quiera anticipar, pues tendría que tomar un stop loss de todas maneras, y si no, pues ya algunos que estoy leyendo los nombres y ya me lo han estado anticipando, si es que hay alguna opción de cobertura para esta operación, pues claro que sí. De hecho, tenemos ya mapeadas varias operaciones con respecto al dólar, todas con cobertura. Cada uno, dependiendo de su cuenta, tiene un asesor, así que podría comunicarse directamente con sus asesores para ver el costo de esas coberturas, que ya saben que funciona con el tema de opciones, con los instrumentos de opciones, y tienen diferentes precios dependiendo de la volatilidad y todo lo demás. Entonces, si quieren coberturarse con opciones, sería una muy buena decisión, puesto que podrían perfectamente aguantar todos los pullbacks, ya que al tener dos datos macroeconómicos seguidos, podría darse una volatilidad que perfectamente lo haga tocar estos dos niveles en una misma sesión. Bueno, más allá del impasse que tuvimos con el audio, espero haberlos ayudado a entender primero que nada el dato macroeconómico del día de mañana, y después obviamente animarlos como siempre a meterse a mercado. De repente algunos no operan todavía, algunos directamente manejan las operaciones con sus asesores o tienen algunos un gestor, etcétera, etcétera. Pero al menos la idea de este seminario es que entiendan el dato, empiecen a conocerlo un poco y mañana empiecen a intentar interpretar. No es tampoco muy complicado, lo complicado de repente es agarrar los niveles y tomar la decisión de entrar, poder salir, ese tipo de cosas, pero bueno, así es el trading y eso es trading. Ya conmigo será hasta el próximo jueves, espero que el día de mañana tengan un muy buen trading.